Estimado alumno del ISTEC, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas. En este pequeño video tutorial analizaremos algunos conceptos muy básicos de la materia, los cuales ustedes deberán investigar en el material, en internet o con la misma explicación de este video tutorial. Deberán responder cada pregunta con sus palabras, haciendo un breve análisis de cada una. Recuerden de aprovechar todas las herramientas a su disposición para responder el siguiente trabajo y después subirlo en internet. Este trabajo deben redactarlo en un archivo de Word, detallando su nombre, el año y la materia. Bueno, ¿qué es el hardware, chicos? El hardware es lo que interpretamos como todo lo físico de la computadora, llámese el teclado, el mouse, el monitor, la PC y sus componentes, ¿sí? Todo lo que es tangible, que se puede palpar y tocar. ¿Cuál es el lenguaje de la computadora? La computadora trabaja con ceros y unos, o sea, presenta dos estados, encendido y apagado. Si queremos interpretarlo, es como apagar o prender una lámpara. Cuando se apaga, está apagado, o sea, equivale a un 0, y cuando se enciende, está prendido, equivale a un 1. Entonces, la relación entre ceros y unos identifican un elemento de la computadora, que interpreta la computadora. Por ejemplo, una letra, un número, un carácter, etc. ¿Qué es una PC? La personal computer es lo que ustedes trabajan actualmente. Hoy puede ser una notebook, una tablet, un celular, pero en su momento fue la computadora personal. Este concepto es más antiguo y viene del procesamiento distribuido, pero no nos vamos a indagar tanto en eso, sino la computadora que utiliza cada uno. A su vez, una computadora tiene un procesador. El procesador es ese chip que, según la velocidad que tenga, puede ejecuta los comandos que tienen los programas, ¿sí? Eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué es la placa madre? Ese chipset gigante que está dentro de la computadora y la cual es la espalda de todo. Es donde se instala el procesador para que se ejecute, donde se conectan todos los periféricos, llámese un monitor, un mouse, micrófono, una cámara, etc. Todo se conecta a la placa madre, interrelaciona y vincula todos los elementos. De allí se interrelacionan dos elementos muy importantes, que son la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, conceptualmente, para que lo entiendan, es la memoria que está entre el disco rígido, que es donde se guarda toda la información, fotos, libros, trabajo práctico, y a su vez donde se instala el sistema operativo, ¿sí? En este caso, la memoria RAM vincula al procesador con el disco rígido y ambos interactúan entre sí, donde el sistema operativo busca información en el disco rígido, se lo pasa a la memoria RAM y de ahí el procesador ejecuta, trabajando ambos elementos a diferentes velocidades, pero al interactuar entre ellos, cada uno puede trabajar acorde. ¿Qué es el software? El software es todo lo intangible de una computadora, ¿sí? Son los programas de la computadora. Eso es intangible porque no se puede tocar. Yo no puedo tocar el Word, el Excel, la Internet, ¿sí? Ahora, los software se pueden dividir a grandes rasgos en dos. Los programas de uso, como son el Word, el Excel, los programas de fotos, el navegador web, y los sistemas operativos. Los sistemas operativos son programas específicos cuya única función es administrar la PC que vimos antes. Llámese, por ejemplo, el sistema Windows, el sistema Linux, etc. o los sistemas de los celulares. Y acá saltamos a otro punto, que son las redes. Si yo tomo 2, 3 o 4 computadoras, PC, una computadora, un celular y, por ejemplo, una notebook o una tablet,
y las interrelaciono entre ellas, tanto por algún medio físico, como puede ser un switch, un router, etcétera, o de forma inalámbrica, puedo crear una red entre todos esos elementos. La red de mi negocio, de mi empresa, de mi casa, etcétera, ¿sí? Eso se configura. Actualmente ese tema ha avanzado tanto que muchas veces nos resulta hasta invisible a la vista. Por ejemplo, usted entra a una casa, piden la clave del Wi-Fi y se conectan. En realidad están entrando a la red de esa casa, que a su vez esa red se conecta con otros proveedores, ¿sí? Con el proveedor de internet, etcétera. Una red, por ejemplo, provee muchos servicios. Por ejemplo, conexión a internet. O sea, la red de mi casa, mediante la vinculación con un proveedor de internet, nos permite poder acceder a todos los recursos de internet. También podemos compartir documentación. Si hablamos ya a un nivel más conceptual, supongamos que tenemos una red de nuestra empresa con 5 o 6 máquinas conectadas físicamente por cable. Podemos, por ejemplo, instalar una impresora y todas las computadoras de esa red imprimir en esa impresora. O, por ejemplo, compartir una conexión Wi-Fi o compartir un espacio donde cada uno puede dejar documentación. Esos son los servicios. Y por último, la Internet es la red de redes, la red web, ¿sí? La World Wide Web. Básicamente, y a grandes rasgos, es un montón de redes públicas donde mediante nuestro proveedor de internet, o sea, por ejemplo, en mi caso puede ser Claro, puede ser Claro, Movistar, etcétera, que nos brinda un usuario para entrar a esa internet, podemos conectarnos y ver diferentes redes públicas, como puede ser YouTube, como puede ser Google, etcétera. Bueno, estimado alumno, ese en breve son los conceptos iniciales de esta materia, los cuales ustedes tienen que analizar y subir. Me despido de ustedes, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas.